Queridos amigos, amables televidentes, Pax Televisión tiene el agrado de presentar a ustedes a la doctora Gloria Polo, quien, aceptando gentilmente una invitación, quiere estar con nosotros y compartir una hermosa experiencia vivida por ella hace 10 años. En esta oportunidad, a la doctora Polo queremos agradecer la presencia y nosotros le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, hermanitos. Dios me les bendiga. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes en este país tan maravilloso, donde se encuentra la calidez de ese corazón precioso de todos los peruanos. Mi corazón está muy agradecido con ustedes por haberme invitado a compartir este regalo. El regalo que Dios me dio es muy bello. Me lo dio el 5 de mayo de 1995. Esto es en la Universidad Nacional. Estaba haciendo una especialización con mi sobrino. Los dos éramos odontólogos. El 5 de mayo entramos a las 4:30 a la Universidad Nacional con mi esposo que nos acompañaba. Cuando íbamos de camino a la Facultad de Odontología, empezó a llover muy fuerte. Detrás de un caminito de árboles nos cayó un rayo. Ustedes no se imaginan lo que hizo el rayo. Esto que ven aquí, hermanos, es la presencia de un Dios vivo, amante, presente, amoroso, porque yo quedé totalmente carbonizada. El rayo entró en el brazo, carbonizó mi brazo, le quitó la carne a mis dedos, explotó las uñas, quitó mis senos, quitó toda la carne de mis senos, especialmente el seno izquierdo. Esta parte de mi costado quedó con un gran hueco que duró mucho tiempo en llenarse. Mi vientre, mis piernas, todo se quemó. Mi hígado, mis pulmones, mis riñones se quemaron también. Los ovarios, tenía un dispositivo intrauterino llamado té de cobre y las palabras textuales del médico le quedaron como uvas pasas. Me dijeron nunca más vuelve a tener hijos. Quedé en paro cardíaco, sin ningún signo vital, igual que mi sobrino. Mi sobrino le entró el rayo en el corazón, le quedó la imagen del niño Jesús y le salió, ¿por qué? Porque tenía una cadena con la imagen del niño Jesús. Le salió el rayo en el pie, pero él no se quemó. Por fuera ni su cuerpo ni su ropa se carbonizó. A mí sí se me carbonizó toda la ropa. Pero él quedó igual que yo en paro cardíaco. La diferencia con 23 añitos es que mi sobrino está en la presencia de Dios. En cambio a mí el Señor me devuelve. Hablando un poco de lo físico, que de verdad que es hermoso porque es ver, está respaldado con testimonios médicos. De los milagros físicos, el primer gran milagro es durar tanto tiempo en paro cardíaco y que mi cerebro no haya quedado hecho papilla, que no haya quedado hecha un vegetal. Ese es el primer gran milagro. El otro gran milagro, hermosísimo, que Dios hace en mí, es que después que me hacen la resucitación, tengo un nuevo paro cardíaco en la cirugía del hospital. En ese nuevo paro cardíaco le están raspando todos los tejidos quemados. Van y le dicen a mi familia que no hay nada que hacer por mí, que yo me voy a morir, que es mejor no alargar mi sufrimiento, porque si me conectaban era prolongar unas horas o unos días que no valía la pena porque estaba yo sufriendo mucho con mis quemaduras. Mi familia resuelve creerle a Dios y no a los hombres. Y me conectan a una unidad de cuidados intensivos. Allí duré 3 días agonizando, mis riñones sin funcionar, todo, empecé a hematizarme y el Señor permitió que llegara a la parte más grave, cuando ya estaba en las últimas agonías, para devolverme. Cuando el Señor me regresa de ese umbral de la muerte,
porque ahí sí era conectada a una unidad de cuidados intensivos. El Señor me devuelve y fue extraordinario, porque tan pronto Él me devuelve, de inmediato mis riñones funcionaron, porque no eran capaces de filtrar, mis pulmones retomaron respiración de nuevo, mi corazón empezó a coger fuerza, porque ya no estaba casi palpitando. Me llevaron al hospital del Seguro Social, donde había pabellón de quemados, y duré mes y medio en un dolor impresionante, donde todos los días me raspaban los tejidos quemados. El dolor era impresionante. Ahí por primera vez tuve compasión de los enfermos. Cuando tenía salud no me inmutaban, no me dolía, no me daba nada por ellos. Y me llevan al seguro. Al mes y medio me dicen, yo era deportista de maratones de aeróbicos. Yo me la pasaba haciendo deporte a todo momento, era de las mujeres que se lo pasaban cuidando el cuerpo. Me la llevaba entre dietas, drogas para adelgazar, yo gasté muchísimo dinero en eso, hacía muchos aeróbicos y aguantaba mucha hambre, la verdad me la pasaba de dieta en dieta. Y me dicen los médicos, hay que cortar las 2 piernas, hay que amputarlas porque mis piernas estaban sin vida. Ustedes no se imaginan el dolor que yo sentí, porque yo necesité no poder respirar para darle gracias a Dios. Qué bueno es Dios que nos permita respirar. Hasta respirar es un don de Dios. Pero yo necesité estar quemada y que me doliera respirar para darle gracias a Dios. Cuando me van a cortar las 2 piernas, yo le clamo a nuestro Señor que por favor me las deje, así sea para medio caminar. Y como pueden ver, qué gran milagro hizo Dios. Aquí están mis piernas enteritas, lo único que quedaron fue patulequitas, camino distinto, cambió el luz de mi caminado. ¿Sí ven cómo camino? Mira. Pero para la gloria de Dios camino, porque cada vez que doy un pasito de estos, le doy gracias a Dios. Y ¿saben qué? Yo pensaba que la felicidad la hacía el dinero. Yo pensaba que uno tenía que tener muchísimo dinero para ser feliz. Pero en ese instante, cuando me van a cortar las 2 piernas, me doy cuenta que el dinero no sirve para nada. El dinero no compra un par de piernas, un par de brazos, unos ojos, no compra eso. Y yo le daba gracias a Dios, le di gracias a Dios porque podía caminar. Me dio las piernas, me las resucitó. Quedé patulequita, pero volvieron a vivir. Y termino con lo físico. El Señor repuso mis senos, yo era orgullosa, mostrando mis senos. El Señor los repone. ¿Cómo los repuso? Él mismo. Lo otro, los médicos tuvieron mucho que ver, la verdad. Dios utiliza a los médicos, pero mis senos, Él me los devolvió. No tenía senos y Él me los puso. Me llenó esta parte de mi costado de carne. ¿Por qué? Porque Dios preparó mi cuerpo para el más grande de los milagros. Sí, queridos amigos, en realidad en breves instantes volvemos con la doctora porque esa satisfacción, esa alegría de conocer a través de ella todo este hermoso regalo de Dios nos permite a nosotros también considerar que nosotros que caminamos por el mundo también podemos lograr los dones que el Señor nos regala a diario. Queridos amigos, en breves instantes seguimos con la doctora Gloria Polo para conocer mucho más de lo que ella tiene en esta hermosa experiencia. Y bien, queridos amigos, continuamos escuchando esta hermosa experiencia de la doctora Gloria Polo. Adelante, por favor. ¿Saben qué fue lo más hermoso, hermanos? El milagro más bello que ha hecho Dios en cuanto a lo físico. Es que con ovarios quemados, porque se me quemaron los ovarios, el Señor preparó mi cuerpo para un embarazo. Me permitió tener una bebé sanita, sin ningún inconveniente. Fue tan grande el milagro que hasta le pude dar su seno. Así lo físico, hermanos, pero miren lo más lindo, lo más hermoso. Es indescriptible hablarlo.
de verdad no hay palabras, es el regalo que Dios me hace. Cuando voy saltando y me cae el rayo, de inmediato me vi envuelta en el amor de los amores, en una luz indescriptible, una paz, un gozo, una alegría, una plenitud que nadie puede ponerle palabras. Yo vi a todas las personas en un mismo instante, estaba libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud. Cuando yo voy en ese gozo infinito, mirando esa luz preciosa, es como si Dios me hubiera prestado sus ojos, nuestro Señor, y pude ver a todas las personas en el mismo instante. Yo las abracé, yo quería que la gente sintiera mi amor. Además me dio una infinita compasión ver la humanidad como Dios la ve, porque veía no solo como veía yo miraba muy pagano, yo miraba si la persona estaba bien vestida, si estaba gorda, esa era mi mirada acá, totalmente pagana. Allá miraba en una ternura, porque era tal el amor que me inundaba. Cuando yo estoy mirando, podía ver a toda la humanidad, a toda la creación en un instante. Y cuando los veía, les veía sus pensamientos, sus sentimientos, sus pecados, a todo el mundo al tiempo. Pero ¿saben qué es lo triste? Cuando yo estaba viendo a toda la humanidad, que es muy doloroso ver que el pecado es vivo. Uno piensa, yo soy mentiroso, yo soy envidioso, yo soy chismoso, yo defiendo el aborto, defiendo la eutanasia, y cree que eso no es nada, que eso es algo inexistente. Y no, ¿saben qué pasa? Que el pecado es vivo. Y eso me impresionó. Y el pecado es vivo y entra a habitar en el templo del Espíritu Santo. Son criaturas pavorosamente vivas que entran dentro de nosotros. Entonces, viendo a la humanidad, la gente viviendo entre el pecado, y sobre todo el peor de todos los pecados, hermanos, que es el aborto. Entonces el aborto tiene la capacidad de permitir que la gente se vuelva bestia. Y la humanidad va tomando imagen y semejanza de la bestia. Y nosotros, a medida que defendemos el aborto, lo practicamos, o nuestros países se vuelven malditos, porque ustedes saben que es un país maldito, hermanos. Un país maldito es aquel que tiene en sus leyes el aborto. Y el país maldito que promulga el aborto, esa sangrecita de cada bebé muerto a través de la ley, ensucia a todos los pobladores, a todos los pueblos de todas las naciones, de todas donde tienen el aborto, ¿sí? Y no solo el aborto de mi país, sino el aborto de los otros países que tienen como el rey de su casa al mal. Por eso son malditos, porque dicen y hacen lo que el mal quiere. El demonio astutamente toma los países, y los países que le obedecen y tienen el aborto en sus leyes, todo el pueblo queda maldito. ¿Y por qué? Porque es el pueblo el que elige a sus gobernantes. Y porque son 3 o 4 que dicen que hay que abortar, pero hay millones y millones de cristianos dormidos, pegados a la televisión o al trabajo o a sus placeres, ¿verdad? Entonces todos recibimos de esa maldición, y todos respondemos por la sangre derramada en el mundo entero. Los únicos que no quedan malditos, ¿saben quién son, hermanos? Los únicos que no quedan malditos son los que están dentro del corazón de la madre. ¿Cuál madre? La iglesia. Yo vi en ese instante, cuando estoy en esa plenitud de amor, veo a la iglesia como madre, la iglesia católica. Veo del corazón de Cristo saliendo su sangre, su amor, su luz, su fuego, algo indescriptible para toda la creación. Y todos nos movemos y existimos en el amor de Dios. Entonces, cuando un país es maldito, tristemente, cada persona se mancha con la sangre derramada de las criaturas. Y entonces por eso uno, cuando ve a la humanidad, la ve totalmente maldita. Ve a Europa casi todo maldito, a los habitantes, y todos anestesiados, esclavizados del placer, del que dirán, del estudio, de la ciencia, de la sabiduría humana.
Y cuando yo los veía, yo los abrazaba, yo quería que la gente sintiera el amor que a mí me inundaba. Nadie me sintió, solo mi hijita mayor en ese instante, tenía 9 años. Cuando yo la abrazo, ella no me siente. Ella es la única que me siente, el resto nadie más. Y ella se asustó. Ella es la niña que entró al convento hace como 3 años. Esta es mi hijita mayor. Fue la única que sintió. Pero cuando yo voy hacia arriba, entre más subía más y más amor me inundaba. Y yo cuando me voy acercando a esa luz maravillosamente hermosa, viva, me doy cuenta que ella palpita. Y ¿saben por qué yo digo sé y me doy cuenta? ¿Saben por qué? Porque en ese instante yo tenía un conocimiento y una sabiduría por encima de todo entendimiento y conocimiento humano. Ahí me doy cuenta que el conocimiento pobre, neural, del proceso mental de los hombres no es sino, perdónenme en el término porque no es una ofensa, simple nada, no es nada. Qué pobre conocimiento del hombre, ¿verdad? Pero ahí yo tenía un conocimiento por encima de este proceso mental, neural. Y cuando yo voy arriba y me doy cuenta que esa luz palpita y me doy cuenta que es el corazón de Jesús palpitando de amor. Y le veo aquí, en la parte de aquí, una abertura. Y cuando yo me acerco me doy cuenta que es inmensa y es una puerta, pero esa puerta es una herida, la de su corazón. Y cuando yo me estoy acercando, veo 2 árboles bellísimos, vivos. Y en el fondo veo un lago maravillosamente vivo, un amor vivo, un amor indescriptible. Yo quería entrar. Cuando yo me iba acercando allá, imagínense, jamás en mi vida había experimentado la felicidad. Y una felicidad por encima de toda felicidad. Cuando yo quiero entrar, oigo el grito de mi esposo, alma bendita, porque ustedes saben que él murió el sábado pasado, pero en ese momento él está con nosotros, pero él no se quema. Vean las cosas del Señor, no se quemó él. Era para que haber quedado un chicharrón, pero no se quemó, solo quedó golpeado y inconsciente, muy golpeado por la electricidad. Y él me grita y me dice, Gloria, por favor, no se vaya. Gloria, regrese, no sea cobarde, los niños, Gloria. Qué grande es el sacramento del matrimonio. Porque yo les digo algo vergonzoso, hermanos. Nosotros hicimos un hogar terrible, hasta el accidente. Cometimos un error muy grande, empezamos a faltarnos al respeto. Con las palabras nos lastimábamos mucho, nos heríamos, nos ofendíamos, yo buscaba cómo defenderme, él buscaba cómo atacarme. Además, él era machista y yo era feminista. ¿Se imaginan ese encuentro? Era una bomba completa. Y en ese matrimonio que hicimos, nos fuimos asesinando, matando el amor. Porque no es fácil durar muchos años donde tú te insultas, donde te maltratas. Y ¿saben qué? Él era alcohólico, porque después del accidente Dios hizo un proceso muy bello con él y lo liberó del alcoholismo. Miren todo lo que hace Dios, pero en esa época nosotros no éramos de fe ninguno, luego entonces éramos los 2 nomás. Él grita y me dice, Gloria, pues no se vaya, y yo lo miro, lo veo sangrando. Y a mí me devolvieron. Y cuando a mí me devuelven, encontré mi cuerpo sin vida y veo a los médicos luchando para sacarme del paro cardíaco. Entendí algo muy claro, hermano. A pesar de mi pecado, porque ¿quién era Gloria Polo? Una mujer orgullosa, autosuficiente. Se creía súper intelectual, que se las sabía todas. Yo pensaba que yo era mejor que los demás. Yo me sentía de mejor especie y calidad que las demás personas. Yo pensaba que nosotros éramos productos de una evolución y que cuando uno se muriera se acababa. Yo empecé siendo católica light, católica dietética. En mi vida todo fue light y entre esos el catolicismo. Ustedes saben cuál es el católico light, ¿verdad? El que escasamente va el domingo a misa y sí va. Y si es que va, pero ni se confiesa, ni se comulga, ni le preguntan cuál fue la palabra de Dios, ni idea. ¿Qué le dice Dios? Ni idea.
Y eso sí, pendiente del sacerdote, que si el sacerdote habla con los niños, con los muchachos, ese cura es homosexual. Que si el sacerdote habla con la señora que le arregla las flores, ese sacerdote es un sinvergüenza mujeriego. A eso iba a la iglesia. Iba a la iglesia no a alabar a Dios, o a decirle gracias, Señor, o decirle yo te quiero amar, Señor, yo te quiero amar. No, yo iba a la iglesia era simplemente como un agüero de buena suerte. Para que me fuera bien, iba con una cantidad de facturas de lo que él me tenía que pagar. Mire, Dios mío, necesito la plata del apartamento, necesito no sé qué, a eso iba, a llevar mis exigencias. Y cuando salía a la iglesia, ¿sabe a dónde iba a parar? A la brujería. Me encantaba la brujería. Me hice un posgrado con el diablo que ustedes no se lo imaginan. Empecé a los 13 años. Adivinación de cartas, lectura de tabaco, todas esas cosas. Y cómo es de rico, porque el diablo sabe mucho, eso sí que digan que no. Y uno queda esclavizado en la miel de todo ese conocimiento satánico. Y cuando uno va a la brujería, uno se suelta de las manos de Dios y se entrega al enemigo, al demonio. ¿Y saben qué es lo más triste? Puede que le vaya bien y le salga todo perfecto. Puede que hasta se le arregle el matrimonio y le digan todo lo que ustedes quieran. Puede que sí, puede que no. Pero ¿saben qué es lo triste? Que ya uno no está en las manos de Dios, sino en las manos del diablo. Ustedes vieran lo terrible que es tener agüeros para la buena suerte, para la energía. Así era yo. Yo tenía un montón de cosas en mi casa para la buena suerte, para todas estas cosas. Y tuve una época que creía en reencarnaciones y me mandaba a hacer regresiones. La época del yoga, de la meditación trascendental. Y cuando alguien me decía, mire que eso es malo, pero ¿qué tiene de malo? Si son unos ejercicios, si es chévere desarrollar la mente, que me abran los chakras, el tercer ojo, todas esas cositas. Yo me hice un posgrado completo. ¿Saben qué es lo terrible de eso? Lo terrible de eso es que lentamente te están robando el tesoro. Y el tesoro es Cristo. Te van descristianizando. Eso pasó con mi vida. Lentamente, como si se escoge una naranja y se le va sacando el jugo, así salió Cristo de mi interior. Creyendo en todas esas cosas, nunca me leí un libro de santos o un evangelio. Es más, yo era enemiga de la Biblia. Una feminista es enemiga de la Biblia. Yo decía, es el colmo, la iglesia es una machista. Y yo odiaba a Pablo, mujeres, someteos a vuestros maridos. Yo decía, imagínense. Y cuando yo me fui perdiendo mi tesoro de fe y perdí el amor de Dios. No porque Él me dejara, yo me separé. Eso es lo triste. Terminé en unas confusiones, empecé con depresiones, con angustias, aburrimientos, nada le encontraba sentido y un deseo de suicidarme que yo nunca entendía por qué. ¿Saben por qué el deseo de suicidio y las depresiones? Por haber estado andando en la brujería, el demonio. Se abrieron unas puertas en mi mente y el demonio entró allá. La gente cree que el demonio se queda afuera, no, uno mismo le da el lado. Y al final yo estaba tan terrible en esas depresiones y voy y busco a un sacerdote y le digo, padre, le digo una cosa, estoy tan desesperada que yo digo que si me muero ahorita me voy para el infierno. Me dijo, ¿para dónde, mija? Le dije, para el infierno, padre. Suelta la risa el padre y me dice, ¿cuál infierno? ¿Usted tan grande creyendo en eso? Si es que el infierno no existe y el diablo tampoco. Cuando él me dijo eso, fue un dolor, un mareo, una angustia. Yo sentí como si me hubiera hundido en unas tinieblas terribles y me hubieran puesto una puerta. Entré en una confusión impresionante. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? A mí toda la vida me han hablado de Cristo. Y Cristo habla del infierno y habla de un demonio. Y si me dice este sacerdote que el diablo no existe, tampoco existe Dios. Y fue cuando entré a andar en el ateísmo. Y el ateísmo no se lo deseo a nadie. Es una sequedad donde usted tiene que agarrarse de algo. Y fue cuando yo me agarré de la evolución. Y me agarré de tener que desarrollar la inteligencia y me agarré en el estudio. Y me puse a especializarme y a investigar. Y yo decía que descendíamos del chimpancé. Pero era tan hipócrita, que yo
le aparentaba a la gente que seguía siendo católica. Con mi familia seguía siendo católica. Pero en el interior, nada. Entonces, viví una vida sin Dios. Lamentablemente pasé de ser un soldado de Jesucristo a un soldado del diablo. ¿Por qué? Feminista, defensora del divorcio. Lamentablemente defensora del peor de todos los crímenes, de lo más abominable que está volviendo a la humanidad, bestia, sin sentimientos, el aborto. Defendía el matrimonio entre homosexuales. Le decía a mis amigas, no sea boba, consíganse en otro, no, déjelo. Y ¿saben qué es lo más triste? Cuando a mí me cae el rayo, que mi alma estaba seca. ¿Y qué pasa? Que nuestro Señor nos ama tanto, Jesús nos ama tanto, que cuando uno muere, a todos, pero a todos, nos abraza. Así sean perversos como yo. Porque una mujer que defiende el aborto es lo más perverso, es una bestia. No es un ser humano ni un animal, es una bestia. Imagen y semejanza del diablo. Y Queridos amigos, en realidad siempre dando un espacio a la doctora para que ella siga narrando todo aquello que ha significado esta hermosa experiencia que poco a poco nos va llevando justamente al exacto conocimiento de lo que muchos de nosotros pensamos y creemos: el amor, la misericordia y la benevolencia de un Dios todopoderoso. En unos breves instantes seguiremos con la doctora Gloria Polo para que ella siga viviendo estos momentos y recordando sobre todo esa vivencia tan preciosa como la estamos escuchando. En breves instantes seguimos con ustedes. Bien, queridos amigos, luego de esta pequeña breve interrupción, continuemos escuchando a la doctora Gloria Polo y sobre todo asimilando todo aquello que significa el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Seguimos con la doctora. Bueno, el amor del Señor es tan maravillosamente grande que lo más lindo de su amor es el respeto que tiene a la libertad de los hombres. Porque después de ese abrazo hermoso donde el Señor me pone en su corazón, siguió algo muy doloroso. Y es algo que tú, hermano, vas a enfrentar. ¿Cuándo? No sé. Tenga con dinero, sin dinero, rico, pobre, a nadie se le va a escapar el momento, y es el momento de la muerte. En ese momento hermoso de la muerte, porque es un hermoso regalo, hay un abrazo de Jesús muy grande. Aquí, después de ese abrazo, ese Jesús que respeta tanto la libertad del hombre, si uno aquí en la tierra ha vivido sin Dios, es muy fácil. Si Dios es amor, si Él es la vida, y yo soy odio, resentimiento, egoísmo, ambición, indiferencia, robo, soy mala empleada, soy mala esposa, mala madre. Si yo defiendo el aborto, porque acuérdense, hermanitos lindos, que el que defiende el aborto no va al cielo, el que lo practica tampoco, gracias a Dios. El que se arrepiente y se confiesa y vuelve a la madre lo perdona a través del sacramento de la confesión. Pero después de ese abrazo, yo ya les conté un preámbulo de quién era yo, ¿sí? La defensora de todas las causas del diablo. Nuestro Señor, después de abrazarme, mira con tristeza que el que me habita en mi interior es Satanás y me entrega al diablo. Y es muy doloroso cuando hay esa entrega. Yo no se lo deseo a nadie, y es una realidad que a todos nos espera. ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es nuestra vocación? Dios quisiera que la vocación de nosotros y nuestra meta es trabajar aquí en la tierra para ir al cielo. Yo no trabajé para ir al cielo, yo trabajé para conseguir dinero, para verme chévere,
para estarme de parranda en parranda, para destruir a los que me rodeaban, acabé en muchos hogares. Pues el Señor me entrega a mi padre. ¿Cuál era mi padre? El padre de la mentira, Satanás. Antes de yo llegar a ese hueco, gracias a Dios, no alcancé a entrar al infierno, ni lo conozco y confío en Dios no conocerlo, ni que ustedes lo conozcan tampoco, porque el Señor me permite, antes de ir allá, pasar por todo el purgatorio, y esa es una segunda experiencia. ¿Cuándo? Cuando tengo el segundo paro cardíaco. Cuando tengo el segundo paro cardíaco, veo cómo de las paredes del quirófano empezaron a brotar un montón de personas, aparentemente común y corriente, pero con una mirada de odio y de maldad, con horror. Yo me doy cuenta que son los pecados que yo he cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. ¿Por qué los 13? Porque a los 13 años fallecí. La gente cree que morir es cuando no lo llevan y lo entierran y todo eso, no. Morir es cuando uno cae en las garras de Satanás. Por eso se llama pecado mortal. A los 13 años yo llego a la capital y en la capital me encontré con mi muerte. Era una niña en mi pueblo de oración, quería mucho a Dios, ayudaba a los enfermos, igual que mi madre, tenía una mamá muy santa. Y era una niña católica, pero católica, esas católicas de verdad, que aman muchísimo a Dios y aman al prójimo, pero así. Pero conocí un grupo de chicas que me arrebataron de las manos de Dios, me dejé deslumbrar del brillo de la ciudad y empecé a andar, como decían mis amigas, que era chévere. Empecé a fumar, a tomar, y es que un pecado le abre la puerta a otro. Y ese otro a otro. Empecé a volverme mentirosa, grosera con mi mamá, empecé a darme cuenta que yo era pobre, que yo no tenía ropa elegante, que yo no tenía ropa bonita. Empiezo a pelear, mi mamá se vuelve una enemiga porque ya no me deja ir a fiestas, porque no me deja ir a bailar, no me deja ir de paseos como van mis amigas. Mis amigas, ustedes saben que cuando uno acepta al demonio, el demonio empieza a descomponerlo a uno rápido. Ese grupo de amigas empezaron a andar en discotecas, empezaron a tener relaciones con sus novios. A mí me empezó a interesar todo lo que ellas contaban de su vida íntima, y ellas me llevan a ver películas de cine rojo, y yo era la oveja negra del grupo. ¿Saben por qué? Me hacían sentir que era lo peor, porque era virgen, y me hacían sentir increíble lo que hace un grupo de niñas sin Dios y sin formación en su casa, que se rodean así como si fueran unos fieras rodeando a una presa. Y así, hasta que al fin terminé yo pensando como ellas, hablando como ellas. Y lo más astuto que hizo el diablo conmigo, yo a los 13 años, 14, 15, yo ya veía el aborto normal, porque ellas abortaron. Ellas consumían LSD, después porque una persona que aborta queda en unas heridas impresionantes. Ellas decían que eso no era nada, pero mentiras. Ese grupo se degeneró y ellas empezaron a andar en la droga, empezaron a consumir marihuana, LSD. Entonces, lo más triste de toda esa muerte de mi alma fue que el enemigo me sacó de la confesión sacramental. Pues fue mi amiga, mi mejor amiga, la que me llevó a la brujería. Mi mamá me había dicho: jamás, mija, vaya a tocar nada que sea del diablo, ni brujería, ni santería, nada de esas cosas. Yo fui allá. Cuando yo fui a la brujería no pude volver a orar de corazón. Me empezó a aburrir la Eucaristía, me empezaba a desesperar dentro de la iglesia. Yo entraba a la iglesia, era desesperada, miraba para un lado, miraba para el otro. Qué misa tan larga, qué cura tan cansón, qué aburrimiento. Claro. ¿Por qué? Porque el diablo no iba a ser bobo. Lamentablemente, hasta a los 13 años fue mi última confesión sacramental. El diablo ni siquiera necesita ser inteligente con nosotros, ¿saben? Eso es triste. Porque yo decía lo que dice muchísima gente, y es: yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Y yo me confesaba solita. Entonces,
yo veo, cuando tengo ese paro cardíaco, cómo de las paredes del quirófano salen todos mis pecados. Desde la última confesión sacramental hacia adelante. Y me di cuenta de algo muy doloroso. Y es que el pecado no es gratis, que el pecado tiene su paga. La paga del pecado era yo. Cuando yo veo que ellos vienen a recogerme, yo salí corriendo aterrorizada. No sé en qué instante atravesé la pared del quirófano. Y fue cuando pasé por todo el purgatorio, que eran como unas celdas, laberintos, como cárceles. Es indescriptible. Al principio había muchísima luz. Las personas que estaban muy arriba estaban tan hermosas, pero tan hermosas. Tenían vestiduras como un sol. Y yo me di cuenta que esas vestiduras eran tan hermosas, eran personas eucarísticas. No hay alma más hermosa, no hay alma más bella que una persona eucarística, adoradora del Santísimo Sacramento del altar. Mi madre estaba preciosa porque mi mamá había muerto y estaba bella, estaba vestida del Cordero de Dios. El alma como si tuviera huequitos. Cuando una persona va y recibe a nuestro Señor, Jesús va entrando en ella y va poniendo su carne y en esa persona va circulando la sangre del Señor. Y cada persona que está haciendo lo mismo en cualquier otra parte va recibiendo esa gracia. Esa es una hermandad que va por fuera de todo límite de territorio y todo límite humano, porque empieza a haber una unidad y una hermandad, porque nuestra carne, en nosotros empieza a circular la sangre de Jesús. Es muy bello y ese parentesco hermoso de hijos de Dios. Pues yo vi tan lindas a ellas, de razón que mi mamá pudo aguantar un matrimonio terrible, porque mi madre, yo la veía, yo pensaba que era loca. Yo decía, mi mamá es una loca, porque imposible, no estudió, no tiene dinero, es bien pobretona, tiene un marido borracho, y fuera de eso mi papá era muy mujeriego, machista. Y nosotros los 7 hijos éramos igualitos a mi papá, de parranda, de baile, de aguardiente, de fiesta. Y mi mamá era la única como ahí, como si fuera una florecita en el desierto. Y mi mamá, sin embargo, era feliz y se reía y mantenía bonita y bien arreglada y alcanzaba el tiempo para cuidar a los hijos, lavar pañales, porque en esa época no habían máquinas y además nosotros tan pobres menos. Hacer la comida, atender a mi papá, cuidarnos a nosotros, le quedaba el tiempo de ir a la iglesia, barrerla, trapearla, le quedaba el tiempo de visitar a los enfermos, de estar pendiente de la gente y lloraba. Impresionante. A mí siempre me aterraba ver a mi mamá arrodillada delante del Santísimo Sacramento del altar. Estiraba sus brazos en cruz y podía durar horas enteras así. Horas, pero ni le temblaban las manos. En una paz y así, totalmente ida. ¿Saben qué decía yo? ¡Qué oso tan peludo! Mi mamá ya se la fumó verde delante de todo el mundo. Porque yo decía... pues claro, uno siempre cuando está en el mundo ve ridículo toda la gente de oración. Yo no entendía la gracia tan maravillosa que Dios ha dado a los católicos que son adoradores del Santísimo Sacramento del altar, como Él se va acercando lentamente, seductoramente, y cuando está bien cerquita y la persona persevera y está en silencio y solo le dice que lo ama, el Señor llega un momento, la arrebata y la pone en su corazón. Eso que tenía mi mamá era un arrebatamiento, entraba en éxtasis, no era loca. Y claro, y con esa experiencia tan profunda ya del amor de Dios, cuando yo le decía a mamá, yo hubiera tenido su vida, me pegó un tiro, ni tiene dinero, ni tiene nada, y fuera eso muerta la risa. Y entonces yo le decía, es que mi mamá no es mansa, sino mensa, todo el mundo se aprovecha de usted. Y sin embargo usted, muerta la risa, hágale daño, no le hagan daño como si nada. Y entonces decía mamá, mi hija, es que yo vine al mundo a ser feliz, y soy muy feliz, porque la felicidad no la dan las personas, la felicidad no la dan las cosas, no la da el dinero, la felicidad la da el alma
que humildemente va al Santísimo Sacramento del altar y ese enamorado lo agarra a uno y lo abraza. Sí, mamá, después de que Dios lo abraza a uno, ya no uno más puede volver a ser el mismo. Mamá decía, yo siento un fuego en mi corazón y mi alma crece y crece de amor. Yo siento que un día mi corazón no va a aguantar tanto amor y se va a estallar, decía mamá. Por eso decía mamá, ¿cómo cree que yo puedo odiar a alguien, mi hija? Yo quiero que todo el mundo se salve, yo quiero que todo el mundo sea feliz, yo quiero que todo el mundo sienta la experiencia de amor que yo siento en mi corazón. Y por eso mi mamá consentía a mi papá. Yo decía, yo fuera mi mamá le pegara un chancletazo por mujeriego. Entonces la mamá decía, mi hija, es que el Señor me ha arrebatado y me ha mostrado a su papá. Me llevó al infierno y me mostró a su papá habitando en el infierno. Y él está esclavizado. Los demonios lo tienen encadenado a la lujuria, por eso mi hijo es tan mujeriego, a los vicios, por eso mi hijo es tan machista y tan grosero. Y dice, y cuando el Señor me llevó allá a mi hija al infierno, ¿sabe qué hice, mi hija? Yo vi, cuando yo veo a mi esposo, yo dije, Dios mío, y me incliné y cuando veo mi rosario y veo que de mi rosario salía fuego, salía luz. Y entonces yo dije, sí, pues venga para acá, y cogió el rosario, dice mi mamá que ella cogió el rosario, agarró a mi papá, y agarró a todos, dice, y cuando veo toda esa cantidad de hombres adúlteros en el infierno sufriendo, yo mismo agarré a ellos también. Y cuando yo los estaba agarrando, veo a la Virgen María que viene corriendo, y me metía un montón de hombres, y me dejó ese rosario así que se estallaba de hombres. Dice mamá, entonces yo cogí el rosario con todos esos hombres y me los traje, mi hija. Y el diablo no se sino pelearme por ellos y todo el día me amarga la vida. Dice, pero yo llevo y se los llevo a nuestro Señor, allá al Santísimo, y digo, Señor, son tuyos. Yo sé que tú los vas a salvar. ¿Cuándo? No sé, porque es tu asunto. Dice mamá, por eso yo amo tanto a Dios, porque Dios me tomó a mi esposo del infierno. No sé cuándo lo va a convertir, porque ese es su problema. Pero yo tengo la confianza. Por eso yo decía, tengo una mamá loca. Sí, porque ¿qué más podía pensar? No, eran esas revelaciones preciosas. Cuando yo veo a mi mamá ya, me dio mucha alegría, pero no tenía voluntad. Yo seguí bajando. Cuando yo voy donde huele muy horrible, donde las personas se iban deformando, se iban desfigurando, veía cómo sufrían las personas que hablan tanto de los demás. Además que es delicioso comer prójimo con un tinto y un cigarrillo. Es una delicia. Uno se come a medio mundo en un momentico hablando de los demás. Es riquísimo. El tiempo se va así, porque es que el pecado es rico. Si el pecado no fuera rico, nadie pecaba. Y saben que cada palabra que uno dice le da cuentas al Señor. Además que es como si de la lengua saliera unos dardos de veneno, como unas flechas, y uno le pesa la lengua porque le cuelgan todas las personas que uno ha hecho daño con la lengua y a cuántas almas uno ha asesinado y ha destruido. Y uno mata a mucha gente, ¿saben? Cuando uno le aconseja a una persona que aborta, la mató. Cuando uno le aconseja a alguien que haga daño, lo asesina. Entonces ellas estaban sufriendo mucho ahí. Sin embargo, yo no tenía voluntad porque yo seguía bajando. Cuando voy más abajo, ese olor tan impresionante que salía dentro de mí. Por primera vez veo mi interior. Cuando yo vi mi interior, ustedes no se imaginan, hermanos, el horror. Grité enloquecida, porque así como mi mamá se parecía esas vestiduras tenía del cordero, yo parecía una bestia. El pecado fue llenándome de tal manera que era imagen y semejanza del demonio que terminó habitándome. Y cuando yo me veo, ustedes no se imaginan el horror que grité, cómo uno huye de sí mismo. Nadie se imagina lo terrible que es una alma que no se confiesa, es pavorosamente espantosa. Cuando yo iba bajando, llegué a una parte plana, y en esa parte plana, donde estaba la parte plana, habían unos pantanos. La gente gritaba avergonzada entre esos lodazales. No se les veía sino su cabeza, y cuando yo vi a mi papá gritando, ustedes no se imaginan el dolor que yo sentí. Y yo le alcancé a gritar a mi padre, papi, ¿usted qué hace aquí? Pero con un dolor, porque así como me caía de mal mi mamá, la detestaba,
Así me caía de re bien mi papá. Yo decía, yo tengo un papá re chévere, fumamos, tomamos, bailamos, parrandeamos, paseamos, un papá moderno. Y mi mamá de oración, de visita enfermos. Yo decía, qué mamera mi mamá, qué aburrimiento. Perdóneme, era mi manera de hablar. Es que por la boca se sabe quién tiene uno adentro. Cuando yo veo a mi papá gritando, mi papá dice, mi hija, el adulterio, mi hija. Vieran que el adulterio es un pecado abominable. Nadie se imagina. ¿Saben cómo le dicen en mi país al adulterio? ¿Saben cómo le dicen? Una canita al aire. ¡Ah! Me eché una canita al aire. ¿Cómo no una canita al aire, hermanos? Es un pecado terrible. De los 10 mandamientos se los lleva 10. ¿Saben qué es un pecado de adulterio? Es un pecado que va contra la Santísima Trinidad. Es gravísimo. Claro, estoy hablando del matrimonio sacramental. El adulterio se da en el matrimonio sacramental. De resto, eso es promiscuidad. Eso es simplemente rejuntarse, invitar a un juez a que le eche la firma, porque no es ni nada. Eso no es matrimonio para Dios. Para Dios el matrimonio es la pareja y él. Y es lindo, porque el matrimonio, cuando el Señor me muestra en el libro de la vida, es algo precioso. Entran 2 personas y salen 3, porque Jesús se pega en ellos. Cuando la persona recibe la Eucaristía, de inmediato las 2 personas quedan en una unidad, y esa unidad queda en el corazón de Dios, de Jesús. ¿Saben? Cuando uno dice que va a ser fiel en la salud, en la enfermedad y todo eso hasta que la muerte los separe, ¿saben a quién se lo dijeron? No al cura, como decía mi marido. Allá la que se casó fue mi mujer, porque yo ya le dije al cura, pero eso qué tiene que ver, ¿cómo no? A la Santísima Trinidad. Ellos son los testigos. Es tan grande el matrimonio que cuando se casa la pareja, el Señor prende en la cama de la pareja un fuego sacramental. ¿Saben qué es eso? La presencia del Espíritu Santo. En el comedor, ¿sabe qué prende un fuego sacramental? ¿Saben qué es eso? Presencia del Espíritu Santo. Porque Dios se hace parte de la pareja. Por eso cuando alguien es infiel, antes de ofender a la pareja, está ofendiendo a la Santísima Trinidad, porque es la unidad, son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una unidad de amor. Y 2 personas se vuelven 3, la pareja y Cristo, una Trinidad, una unidad, 3 personas, en una unidad que no separa sino la muerte. Jesús. Y si alguien muere, queda Jesús ahí. Es precioso eso. Entonces, cuando yo soy infiel, estoy siéndole infiel a Dios primero que todo. Y un pecado contra un matrimonio es gravísimo. Entonces, cuando yo veo a mi papá llorando y sufriendo, me doy cuenta que él está sufriendo porque allá no hay tiempo y todo es presente. Y su mayor tormento era ver cada vez que un hermano mío llegaba borracho. Cada vez no hay pecado más terrible que un hombre le pegue a su esposa o a sus hijos. Es un pecado que Dios no permite. El Señor ni siquiera permite que nos miremos mal, muchísimo menos que nos golpeemos y nos maltratemos. Y mi papá lloraba cuando mis hermanos llegaban borrachos, golpeaban a sus hijos, maltrataban a sus esposas. Mi papá lloraba. Pero el dolor más grande de mi padre era ver cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer. Ese sí que era el dolor de mi padre. Y ¿saben qué es lo más triste? Cuando mi padre estaba vivo, mi padre decía, no, ¿qué va a ser pecado el tener otras mujeres? Dios nos hizo machos, nos hizo hombres, y un hombre tiene muchas hormonas, por eso un hombre puede tener muchas mujeres. Pecado es cuando el hombre deja de entender que su mujer, su esposa, la que le dio Dios, es la primera y está por encima de todas. Y es la que vale, las otras son unas cualquieras. Mi papá decía, pecado es desaprovechar a las cualquieras. Decía mi papá, ¿cómo? Decía papá, a mí cómo me duele, mi padre decía, a mí cómo me duele, decía mi padre, a mí cómo me duele que las mujeres sean unas cualquieras. Hoy en día las mujeres con un chocolatico o con una florecita ya están en la cama, no valen nada. ¿Y saben qué decía mi papá? Le decía a mis hermanas, a mis hermanos, ustedes tienen que aprovechar a las cualquieras, pero pídanle a Dios que le den una mujer de verdad para casarse.
una mujer santa, una mujer de un solo hombre. ¿Y saben qué decía mi papá a nosotras? A mis hermanos les decía que gozaran, a nosotras nos decían, a las 3 mujeres, cuidadito ustedes con ser unas cualquieras. Ustedes tienen que ser una mujer de un solo hombre, no revolcadas en todas partes. No, señora, ustedes tienen que hacerse en valer, tienen que hacerse en respetar. Pues yo no me pude quedar con mi padre porque yo seguí bajando. Cuando yo voy bajando, ¿saben qué decía mi padre? Decía, gracias, Señor, gracias. Gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa, gracias a ella yo me he salvado. Cuando mi papá duró mujeriego toda la vida, en los últimos años ya cambió. Cuando mi papá va y se confiesa, mi mamá lloraba de la alegría. Mi mamá le daba gloria a Dios y decía, gracias, Señor, porque ha llegado el día antes de que yo me muera. Y entonces yo le decía a mamá, ay, pues cuidado, qué chiste, bien cuchito, pues se le ajuició, pues ahí ya cucho con qué ganas. Pero, y no, de verdad que fue un don maravilloso que mi papá se hubiera podido confesar por el don de la oración de mi madre, de 38 años ella orando por él. Cuando yo seguí bajando, llegué a una parte plana y en esa parte plana se abrió una boca viva, un odio vivo se abre y yo me fui de cabeza en ese hueco. ¿Saben cómo me sentí? Como cuando llega un animal y chupa y se come un insecto. Así me sentí. Cuando me chuparon yo me fui de cabeza en ese hueco y yo gritaba enloquecida. Cuando me cogen de los pies, mi cuerpo entra en esas tinieblas espantosas. Cuando estoy allí, yo gritaba enloquecida y empecé a decir, almas del purgatorio, sáquenme de aquí. Cuando yo grito a las almas, empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo lloraban, cómo gemían millares de personas que habían en ese hueco. Me di cuenta que ahí estaban las personas que se habían suicidado, no los de problemas mentales no, personas que en un momento de desesperación se habían suicidado. Veía muchas niñas que se habían suicidado porque habían peleado con el novio y cosas así, gritando, rechinaban los dientes. Yo en ese instante, como toda feminista, empecé a defender mis derechos y empecé a decir, sáquenme de aquí, es el colmo que yo esté aquí, si yo iba derechito para el cielo. Y empecé a decir, yo nunca he robado, yo nunca he matado. ¿Ustedes se imaginan mi conciencia defensora del aborto y decir que no había matado? Yo a nadie le he hecho daño, yo le daba mercado a los pobres, yo saqué muchas muelas gratis a los necesitados. Y en ese desespero grito, es que soy católica, por favor sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, miren lo que es tener mamá, la mamá iglesia, en ese instante, en ese mundo de tinieblas. ¿Saben qué era lo pavoroso de ese hueco? Donde se me botan todas esas criaturas que me quemaban y mis pecados empezaron a quemarme. Lo terrible de esas tinieblas vivas es un odio que no hay candela, pero quema. Y quema de un dolor y uno le duele horriblemente cómo quema ese odio. Y los pecados por dentro uno lo empiezan a quemar y a quemar. Aquí no siente uno nada, nadie siente que tiene esos pecados adentro, allá sí. Pero lo más terrible de ese momento, ¿saben qué fue, hermanos? No sentir ni un poquitico el amor de Dios. No hay nada peor que no sentir el amor de Dios. Y sobre todo después de ese abrazo santo y hermoso. Entonces yo empecé a gritar, es que soy católica. Y cuando grito que soy católica, veo unas escaleras encima del hueco. Vi a mis padres, mi papá, a ras del hueco en el primer escalón, con poquita luz. 4 escalones más arriba, vi a mi mamá con muchísima luz, estaba tan bella, resplandeciente. Salía muchísima luz de sus vestiduras. Yo le empecé a gritar, papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a ellos que me saquen de ahí, veo el dolor de mis padres. Sobre todo, mi papá empieza a llorar. Él pone sus manos y grita y dice, no, Señor, mi hijita, no, Señor. Mamá, nada le quita la paz de su rostro. Mamá ora y mira arriba y vuelve y me mira abajo. Y yo me doy cuenta que ellos no me pueden sacar, pero me doy cuenta que están ahí porque le están respondiendo a nuestro Señor qué hogar me han dado. Y acuérdense de mí, hermanos. Hermano, acuérdese. Acuérdese usted, papá y mamá,
que usted le va a dar cuentas a nuestro Señor del hogar que le ha dado a sus hijos. No importa quién se muera primero, todos nos vamos a encontrar en el presente de Dios y todos le vamos a responder a nuestro Señor por el hogar que le hemos dado a nuestros hijos. ¿Saben qué? Tan feminista. Por primera vez me alegré de ser mujer. ¿Cómo le toca de duro responderle a Dios a los hombres? Es muchísimo más duro que una mujer. A mi papá le preguntaban, ¿por qué no me enseñó a orar? ¿Por qué no me bendecía por la noche? Le muestran, si me hubiera bendecido todas las noches, a mí no me hubieran pasado cuántas cosas. Le empiezan a preguntar, ¿por qué no me iba conociendo un poquito de mi vida a diario? Porque a veces los papás terminan no conociendo nada de los hijos, sino porque para direccionar mi vida de camino a Dios. Y lo que pasa es que cuando un papá enseña, Dios le ha dado al don al papá de enseñar con amor y autoridad. Entonces cuando el papá deja una huella dentro del hijo, nunca se borra. Ahora lo triste es cuando uno está allá, uno se da cuenta qué huella ha dejado. Y mi padre lloraba porque le mostraba a nuestro Señor que yo era feminista y aprendí a ser feminista debajo de un mantel. Cuando me tenía que esconder, mi mamá me escondía cuando mi papá llegaba borracho y a pegarle a mis hermanos y a golpear. Y cuando yo empecé a oír a mi papá hablando de las mujeres que él tenía, yo decía, ¿pero por qué una mujer se tiene que aguantar? ¿Pero por qué? Y yo quería defender a mi mamá. Y como no podía defender a mi mamá, entonces yo tomé un patrón de vida que yo tenía que defender a las mujeres. Pero lástima, mi defensa, yo sí quería, porque Dios no quiere que a una mujer se maltrate. Vieran lo pecado tan grave que es un hombre machista. Mi papá jamás le levantó el dedo a mi mamá, decía mi papá decía, a una mujer no se le toca ni con el dedo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa, decía mi papá. Pero borracho, ustedes saben quién entra en una persona borracha. Después del cuarto, de la tercera y cuarta trago, es el diablo que entra a la persona y hacen cosas terribles, al otro día ni se acuerdan. Cosas tan espantosas como llegar un papá borracho y violar a una chiquita y después ni se acuerdan. Sí, cosas pavorosas, porque es la bestia la que les toma y les hace hacer bestias, pierden la razón. Pero entonces al Señor le muestra a mi papá que yo aprendí a ser feminista desde los 3 años debajo de una mesa, porque yo empecé a racionalizar y a pensar y por qué y para qué y no sé qué, y desde ahí se formó un patrón de conducta que lamentablemente me llevó a la muerte de mi alma, porque para mí ser feminista no era la dignidad de una mujer como hija de Dios, sino que la mujer se desquitara. Y a pesar de que yo jamás me acosté con otro hombre, yo siempre decía a las personas, defiéndase, no sea boba, consígase en otro, dejen a su marido. Yo destruí tantos hogares que ustedes no se imaginan cuántos. El Señor le pregunta a mi papá, ¿por qué yo soy mentirosa? Porque Él me enseñó a mentir. Vinieron a cobrarle y yo me escondí, mi papá se escondió y a mí me mandaron a decir que mi papá no estaba. Cuando yo veo todo esto de sufrimiento de mis padres y veo lo grande que es ser papá y lo grande que es ser mamá, me doy cuenta de la ternura de Dios que la pone en el corazón de una mamá. Y cómo no hay nada que reemplace a una madre que cuando besa a su hijo, Dios lo besa a través de los labios de uno. Y a través de esos besos de una mamá, ese abrazo de una mamá, el niño recibe sanación y seguridad. Y vean, el Señor en ese instante, en la ternura que le pone a una mujer en el corazón, la mujer es formadora de humanidad a través de la ternura de Dios en el corazón de una madre. Por eso es muy triste lo que ha hecho el diablo con nosotras. Y el mundo que maneja perfectamente este mecanismo para descristianizar a la humanidad, una gran astucia de todo este sistema del mal fue sacar a la mujer de la casa, y las mujeres nos toca salir a trabajar y a mantener a nuestros hijos. Cuando salimos a trabajar, ¿quién educa a nuestros hijos? La televisión. ¿Qué le enseña la televisión a nuestros hijos? Que es normal que todo el mundo se acueste con todo el mundo, que tienen que gozar la vida, que en mi país la novela que mayor rating tuvo es una donde había una personita, que Dios la bendiga y la convierta, una persona travesti, y Dios no tiene nada en contra de los homosexuales,
Él los ama, pero no ama su pecado. Y no ama su inclinación, porque Él los quiere sanos. Allá en mi país hicieron una novela de alto rating donde había una personita de estas y todo el mundo admiraba a esta persona. ¿Cuántos niños cuando se fueron a dormir soñaron con eso? ¿Cuántos niños empezaron a ver que era normal que un hombre se enamore de otro hombre? Y como la novela era simpatiquísima, rodeada de un ambiente alegre, jovial, y así es como el demonio imprime a nuestros hijos. Y toda la información que entran por los ojitos de nuestros hijos, por los oídos de nuestros hijos, van directamente a alterar la electricidad del cerebro de nuestros hijos. Si se dan cuenta nuestros hijos que para estar contentos tienen que estar con el MP4 aquí, el juego de video aquí, chateando y hablando por teléfono, totalmente excitados eléctricamente. Es la única manera de estar contentos. De resto no se hallan, se desesperan, no se aguantan, porque el enemigo maneja alterar la electricidad del cerebro de los seres humanos. Cuando hace esa alteración hay un momento en que se une la neurohipófisis y la hipófisis. Neurohipófisis trae la información neural y está la electricidad así, aumentada, y hacen descargas en las hormonas de nuestros hijos. Y esos movimientos hormonales terminan permitiendo que niños pequeñitos ya tengan sueños eróticos, se empiecen a masturbar pequeños, empiecen a tener relaciones. Yo he oído en muchos países donde he ido escándalos en colegios, porque he ido a muchos colegios, que los niños violando a los perritos y cosas así, por toda esa información que el enemigo va metiendo ahí en el cerebro de nuestros hijos. Ahora dígame, en un mundo electrónico, ¿usted cómo le dice a su hijo que no? ¿Sabe qué toca? Doblar mucha rodilla, ir al Santísimo y orar por todos los jóvenes y los niños del mundo entero, no solo por nuestros hijos, y clamarle a nuestro Señor que tengan piedad, porque nuestros hijos hoy no tienen libertad. Nuestros hijos hoy en día son esclavos de todo lo que el mundo les impone. ¿Y qué les impone el mundo a los hijos? Que tienen que ser promiscuos, que tienen que tener relaciones, que la felicidad está en la fiesta, en la parranda, en el licor y en revolcarse, no en hacer el amor, porque ¿saben qué es hacer el amor? Nuestro Señor y la pareja. Eso es hacer el amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando yo veo el dolor de mis padres, yo clamo. Y entonces yo digo, sáquenme de aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Qué dolor que me dieron mis padres. Ahora, la seguridad de una madre, el hijo puede ser bien feíto y parecerse a un chimpancé. Y la mamá, tan lindo, mijito, es que es precioso, es que es tan lindo, es tan inteligente. ¿Sí me entienden? Porque eso es ser mamá. La mamá siempre ve a su hijo precioso. La mamá da seguridad porque para ella su hijo es lo máximo. No hay nada más bonito, no hay nada más precioso, no hay nada que valga la pena para vivir que sus hijos, ¿sí? Entonces por eso se ha perdido eso a nuestros jóvenes. Nosotras afuera trabajando en un desorden. ¿Cuál desorden? La madre no está con sus hijos, la madre está trabajando para mantener a sus hijos. Lo hace por amor, sí, porque ¿quién se sale de la casa si no es por amor a sus hijos, a mantenerlos? Pero no hay quien reemplace a esa mamá. En ese salir de la mujer de la casa, lamentablemente las echa el enemigo y muchas mujeres terminan conociendo a otro hombre, se enamoran de él, ahí se les acaba el amor a sus hijos, se les acaba el sacrificio, se les acaba todo, abandonan a sus hijos, se vuelven a casar, dejan al esposo, dejan los hijos. Antes la humanidad se salvaba porque habían mujeres santas, llenas de Dios, luchando por la salvación de su esposo, porque tenían como meta el cielo. Hoy en día nosotras las mujeres tenemos como meta tener esto de senos, esto de cola, esto de cintura, cambios extremos. Lamentablemente nos han extraviado. Entonces, cuando yo veo el dolor de mis padres, yo grito, por favor, sáquenme de aquí, miren, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando grito que soy católica por segunda vez, escucho una voz tan dulce, todo lo llena de paz. Todas esas criaturas pavorosas se postran y temblaban
y temblaban. ¿Saben qué? Me dio mucha vergüenza cuando veo todos esos diablos agachados ante la sola voz. ¿Saben por qué? Porque yo, peor que un demonio, juraba el santo nombre del Señor en falso. Y peor que un demonio, cuando iba a la iglesia a renegarle a Dios cuando no me daba una cosa. Yo pensaba, ¿qué? ¿No me escucha? Es que está sordo tanto que le pido. Yo tan buena que soy, ¿cómo ayudo y usted no me ayuda a mí? Sí, más soberbia que los demonios. Y esos demonios se van porque no aguantan la dulzura de esa voz. Y me dice esa voz, muy bien. Y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¡Ah, qué mate! Me rajaron. Ni idea. ¿Ustedes se imaginan el susto? Y no son sino 10. Es que fueran 1000, pero eran 10. Y yo mismo pensé, miércoles, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ya sé, voy a echar carreta. Carreta le llaman en mi país cuando uno habla y habla y habla, para que no se note que uno no sabe, ¿sí? Entonces, yo dije, voy a echar carreta con el primer mandamiento, porque ese sí me lo sé. Y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Mi mamá tenía el lema del 1. Cuando yo decía, mamá, yo quiero zapatos nuevos, mi mamá me señalaba 1. ¿Sabe qué significa 1? Que la felicidad no la daban los zapatos, sino el amor a Dios y el amor al prójimo, y que quien amaba a Dios amaba al prójimo. Y ella siempre era con su 1. Cuando ella no hablaba mucho, pero cuando yo le decía alguna blasfemia, ella me hacía así. ¿Y sabe qué significa? Cállese, mija, no deje que el diablo le hable en su boca. Entonces yo dije, aquí al fin me sirvió para algo la carreta de mi mamá. Y entonces yo pensaba hacerme un discurso con el 1. Y digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esa voz tan bella me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dicen no, todas las máscaras se me caen. La intención de mi corazón sale. Porque, ¿saben qué? A mí nadie me creía que yo era atea, porque yo hablaba de Dios. Así, con los que hablaba de Dios, yo era polifacética. Con mi familia, que era católica de misa. Con los hermanos separados de otra religión, era libre pensadora, para no comprometerme. Y con los ateos era atea. Pues en ese instante toda la hipocresía se cae, toda la falsedad. Mis pensamientos hablaban. Yo siempre en mi hipocresía y en mi falsedad en la que me moví siempre, porque el padre de la mentira me hizo su esclava, yo siempre justificaba las cosas mías. Y yo había logrado que la gente me quisiera mucho. ¿Y saben por qué me querían? Porque yo siempre hablaba cosas bonitas de la gente. Yo, por ejemplo, llegaba una amiga y decía, estás linda, ¿cómo te has adelgazado? Estás flaquísima, estás preciosa. Y por dentro pensaba, uy, parece una marrana esta vieja. Sí, pues es que esa era yo, la verdad. Pues. Entonces, allá, ¿saben qué es? Hablan los pensamientos primero y luego la voz. Primero hablan los sentimientos del corazón y la intención del corazón. Uno muchas veces ya en este camino puede dañar a muchas personas y ofenderlas, pero Dios mira el corazón y Él sabe que en mi corazón no está el querer dañar a nadie, así por mi miseria les pueda maltratar a alguna persona o algo de vez en cuando. Cuando eso sucede, el Señor se encarga de sanar a esa persona a la cual uno le hace daño, porque Dios sabe que en el corazón de uno no estaba la intención de hacer el mal. Pero cuando uno es todo así maloso, odioso, que se burla de la gente, que le pone apodos, que todo eso es malintencionado, entonces eso es lo que sale allí a la luz. Entonces, en ese instante, cuando digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, me dice esa voz, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y es cuando yo grito, yo sí, yo sí, yo sí. Y cuando me dicen no, caen las máscaras de mi y veo cuál soy yo y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Me dicen, tú hiciste un Dios a tu acomodo, solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad y de sufrimiento, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero,
Tú solo querías a Dios cuando todo te salía bien, pero cuando te salía mal, a renegar de Dios y que ya no te quiero Dios, y ¿qué te pasa? Es que estás sordo, es que no me escuchas. Dice, porque tú tenías tu Dios, el dinero. A mí cuando me dicen que mi Dios es el dinero, yo grité, pero ¿cuál dinero? Si yo ya en la tierra dejé muchas deudas. Yo no dije deudas, dije culebras, pero es que en mi país le llaman culebras a las deudas. Hasta ahí hablé. Porque en ese instante me abrieron el libro de la vida. Ustedes no se imaginan qué bueno es Dios, cómo nos ama, cómo somos de importantes. ¿Se imagina cuánto amor de Dios? Una mamá lo que más tiene, si acaso, son unas fotografías de los hijitos, un álbum. En cambio el Señor nos ama tanto, somos tan especiales todos sus hijitos, que a cada uno de nosotros nos tiene un libro, el libro de nuestra vida. Y es hermoso. Cuando me abren el libro de la vida fue tan maravilloso ver toda mi vida en un instante, pero mi vida no con los ojos míos, sino con los ojos de Dios. ¿Qué significa? Vi todo lo espiritual. Miren, vi a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a nuestro Señor, cómo nos buscan, cómo nos protegen, cómo nos cuidan, cómo nos guían, y realmente a uno le pasa casi nada de lo que le podía pasar. Pero también vi cómo las maldiciones, cuando uno habla, cuando uno reniega, cuando uno maldice, esas maldiciones se devuelven de vez en cuando contra uno, y en ese instante el Señor no actúa y le pasan a uno muchas cosas malas, pero le pasan cosas malas por consecuencia de nuestros propios pecados, que no permiten que la gracia lo acoja a uno. Vi en el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide, como si se besaran, y fue tan lindo verlos así corriendo, y como uno le ganó a todos esos otros, y cuando entra ese espermatozoide allí, y no alcanza ni escasamente a perforar la membrana del óvulo, y empieza a hacer así para entrar, está haciendo así, cuando ¡chas! Una explosión, una chispa, un fuego, una luz, algo que yo no puedo describir, y de inmediato se iluminó el vientre de mi mamá con un sol maravillosamente bello, mi alma. Y desde ahí hablaba con Dios, desde ahí me gozaba de Dios, desde ahí nuestro Señor hablaba conmigo, yo hablaba con Él, pero por encima ni siquiera tenía neuronas, ni siquiera tenía lengua, y hablaba de un amor tan grande, de una comunión de amor preciosa. Y en ese instante el Señor le muestra a la criatura cómo está la humanidad y todo, y le da a uno un proyecto de Dios, le da un plan de Dios, un plan divino, y en ese instante nuestro Señor pone en el centro del alma un fuego precioso, y en ese fuego están los talentos para poder trabajar en su reino, y esos talentos son maravillosos. Y están dentro. ¿Y saben cuál es lo primero que pone el Señor dentro de esos talentos? Los mandamientos de la ley de Dios. Y se lo pone a todos los hombres, imagínense. Y yo es que ¿cómo hago con esos mandamientos? Estaban escritos en mi interior. Como no escuché a Dios y como Dios le habla a uno en el interior, por supuesto los mandamientos se fueron llenando de barro y de mugre. ¿Ustedes no han visto los bebés cómo se ríen y sueltan unas carcajadas solitos? Y eso se ríen precioso. Y uno le da ternura cuando escucha esa risotada de ese bebé. Y entonces uno dice, ¿están hablando con Dios? Sí, están hablando con Dios. Y ¿saben qué? El Señor habla con ellos de una manera re profunda, y se goza con ellos, y juega con ellos, hasta que el niño empieza a tener madurez neural, y empieza a razonar, y empieza a tener conciencia, y empieza a tener un proceso mental. En ese instante ya el Señor no sigue jugando con él, porque viene y se esconde dentro del corazón de la criatura. ¿Por qué? Porque Él respeta la libertad del hombre para que libremente escojan amarlo o no amarlo. Eso es muy bello, eso es muy lindo. ¿Saben cómo era mi alma? Como este vasito, pero lleno del amor de Dios. ¿Para qué ese amor? Para que Dios quería estarlo llenando a través del sacramento de la Eucaristía, seguir llenando ese amor para que yo diera amor a la humanidad, para que yo diera amor a la creación, para que yo le diera amor a los pobres, a los enfermos, a los débiles, a los necesitados, para hidratar una humanidad reseca, donde ya no siente amor, donde Dios quería derramar su amor para que yo lo siguiera dando.
Esa era mi vida, llena del amor de Dios. Cuando yo era chica, tenía como 5 añitos, mi papá me decía, ¿qué va a hacer cuando usted sea grande? ¿Qué quiere estudiar? Imaginen una niña de 5 años que va a saber qué quiere estudiar. ¿Saben qué contesté yo? Papá, yo quiero ser médico. Y me dice, papá, para tener mucha plata, mi hija. Digo, no, papá, para ayudar a la gente, a los pobres, a los necesitados, a los que no tienen plata. ¿Saben por qué? Porque hasta ahí estaba muy claro cuál era la misión que yo venía aquí a la tierra. Pero el enemigo astuto que odia a las criaturas, desde el principio ya estaba moviendo un ambiente muy difícil en mi casa con mi papá bien borracho y cosas así. Empezó a utilizar a mi mismo padre, que me amaba tanto, a propósito, porque me amaba mucho, pero el pecado de él era más grande que su amor, porque era mucho su amor, pero si me hubiera amado perfectamente, entre comillas lo que puede ser perfecto el ser hombre, hubiera luchado para no ser un hombre pecador, porque un hombre pecador da pecado, ¿sí? Así él sea bueno, un hombre que es infiel, así no se entere su mujer, así no se entere sus hijos. Él cuando tiene relaciones con otra mujer se llena de un montón de demonios pegajosos en su carne y en su alma. Y esos demonios cuando entran a su casa saltan a su mujer, le saltan a los niños y es yendo desesperados a meterse dentro de nuestros hijos y de nuestra esposa. ¿Verdad? El pecado es tan grande que nadie se alcanza a imaginar la capacidad de destruir que tiene el pecado. Porque cuando el pecado coge a una persona, no quiere a la persona, sino a toda la familia. Y que esa familia le haga daño a otras familias y a otras personas. Entonces, esta alma, volviendo otra vez a mi alma, así, llena del amor de Dios. ¿Saben qué pasó? Cuando el enemigo empezó a entrar, a ofrecerme el pecado, él no podía entrar. Además que a mí me bautizaron rapidito. ¿Saben qué grandes regalos me hicieron mis padres? Mis padres me hicieron 2 grandes regalos a pesar de sus imperfecciones. El primer gran regalo fue que se casaron, invitaron a Dios, y no es lo mismo un hijo sacramental a un hijo no sacramental. No es que nosotros seamos nadie, nosotros no tenemos derecho de señalar a usted, es un hijo cualquiera, no. Es un pecado gravísimo que uno le levante el dedo a otro. Pero a mí me regalaron el sacramento del matrimonio. Y otro gran regalo que hicieron mis padres fue que me llevaron a bautizar rapidito. Qué regalo tan precioso, porque de inmediato, cuando ellos me bautizan, ¿saben qué pasó? ¿Se acuerdan mi alma como un solecito? Las partes que salen de la parte redonda es el espíritu, y la parte redonda es el alma, ¿sí? Más o menos es una idea, aunque es mucho más bello, sino que yo pongo imágenes muy pobres. Entonces mi espíritu, que estaba así, disfrutando del amor de Dios, pero y suelta, ¿sí me entiendes? Cuando ¿se acuerdan de la luz que yo les dije? Es el corazón de Jesús. Del corazón de Jesús sale el Espíritu Santo. ¿Saben dónde está el corazón de Jesús abierto? En la Eucaristía. No hay otra entrada para ningún hombre de la tierra, no hay otra entrada que no sea a través de la Eucaristía, del corazón abierto de Cristo. Y de su corazón sale un fuego, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué pasó en el bautizo? Mi espíritu ya no quedó inmerso en el amor de Dios. Así las personas que no son bautizadas, Dios las ama y están inmersas en el amor de Dios, pero no están cogidas así, en una unidad. Cuando a mí me bautizan, mi espíritu quedó agarradísimo así, pegado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me metió en el corazón de Cristo. Eso es un católico. ¡Qué belleza! Y cómo atacan a los católicos, qué cosa tan bárbara. Y como alguien viene de otra religión y uno queda todo tieso, sí, me voy a condenar porque estoy adorando imágenes. Y se deja uno confundir y se deja sacar del corazón de Cristo. Eso fue lo lindo que hicieron mis padres conmigo, darme en el bautizo. De inmediato el Señor puso el sello aquí como un fuego, hija de Dios, hija de la iglesia. Con una iglesia que desde ahí me empezó a respaldar a través de sus oraciones. A pesar de estar en el pecado, ¿saben qué era lo lindo? El Señor me mostraba cuánta gente está orando por todos los pecadores, incluyéndome a mí. Cuántas personas están ofreciendo sus dolores de cáncer, sus sufrimientos, ofreciéndolo al Señor por mí. Y entendí qué lindo es una iglesia viva.
Y es cuando empecé a ver que las personas que reciben el cuerpo y la sangre del Señor, circula la sangre del Señor y empieza una hermandad por encima de toda razón humana y todos unidos en una sola unidad. Es precioso ser católico. Pero hasta ahí está lindo. Ahora le hablo de lo feo, mis pecados. Cuando yo me llené de pecado, que empecé mentirosa, la mentira lo vuelve a uno perezosa, la pereza lo vuelve indisciplinado, grosero, me empezó a caer mal mi mamá, me volví rebelde, empecé a volarme del colegio, toda esa cantidad de cosas, mi alma se iba manchando, iba entrando esas criaturas vivas, porque el pecado es vivo. ¿Saben cuándo mi alma volvió a quedar limpiecita? En mi primera confesión y de ahí hasta los 13 años. Yo veía del corazón del sacerdote herido de amor salir a Jesús. Yo sí les había hablado de que el corazón de un sacerdote sale Jesús, ¿verdad? Porque un sacerdote es un ungido y de ahí sale y entrar Jesús dentro de mi alma maloliente, putrefacta, y sacar cada pecado con una ternura. Jesús saca cada pecado con una dulzura, con una alegría. Imagínense el Todopoderoso gozándose de que uno al fin le diga, no, sí, Señor, quiero volver a ti. Ese gozo de Jesús cuando cada pecador vuelve y se confiesa. Mi alma quedó limpiecita cuando el Señor fue sacando todos esos pecados. Cuando el sacerdote, miren lo que es la iglesia, lo que la iglesia ata aquí, queda atado allá. Y cuando la iglesia desata aquí, queda desatado allá. Cuando el sacerdote dice, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados quedan perdonados, ay, yo lloro, es hermoso esas palabras. Porque saben que en ese instante, yo estoy viendo a Jesús pidiéndole al diablo el pagaré de pertenencia de uno, porque por eso se llama pecado mortal, porque uno se muere. El alma se muere porque está en manos del diablo. Y el Señor le coge el pagaré, lo rompe y con esa alegría dice, es mía, la he lavado con mi sangre, es precioso. Eso es lo lindo. Y lo lindo también, cuando yo recibía mi primera comunión y las comuniones que hice de ahí en adelante, ver cómo Jesús salía del corazón del sacerdote, por eso se llaman ungidos, porque están heridos de amor a Dios. Y de esa herida de amor a Dios sale Jesús. Cuando ellos se levantan, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, ver cómo Jesús saca su corazón, un pedazo de su corazón y lo pone ahí. Y saben que el corazón sigue palpitando y sigue vivo y sigue latiendo de amor por nosotros, deseoso de entrar dentro de nosotros, un deseo de llenarnos de su santo amor. Esa es la santísima belleza de los sacramentos, que un poquito más adelante seguiremos hablando de él. Bien, queridos amigos, en breves instantes volveremos con la doctora Gloria Polo y van a tener, digo yo, al auditorio y algunos televidentes, si desean, algunas preguntas que quieran hacerle a la doctora con relación al testimonio que nos ha dado tan hermoso y todo aquello que pueda faltar. Regresamos en unos instantes. Bien, ingresamos entonces a la parte final de toda esta hermosa exposición, ese testimonio, esta experiencia tan maravillosa, y vamos a dar oportunidad a que personas del auditorio o algunos de ustedes televidentes, si desean alguna pregunta que puedan hacer a la doctora, ella está muy gustosa seguramente en contestar. Si hay alguna pregunta al auditorio, por favor, doctora, van a hacerles algunas preguntas. Doctora, estoy infinitamente contenta, feliz de poder compartir este testimonio. Lo he visto varias veces en mi casa, el testimonio que lo han pasado por Pax, y quisiera preguntarle algo, porque cuando usted habla del amor infinito que siente por Jesús, pero quisiera saber si usted vio a la Virgen. Sí, claro. La Virgen la vi al final, cuando el Señor me mira toda la vida, ¿verdad? Cuando Él me muestra que todo el mal que hice y el bien que dejé de hacer,
cuando después que me ha preguntado qué tesoros espirituales le llevo, porque él me pregunta los tesoros, y mis manos iban vacías, y es cuando me dice que me sirve tener el dinero y las cosas, y el apego a tanta cosa, si no me lo he podido llevar. Y en ese instante me pregunta por los talentos, y le doy cuentas al Señor de cada grano de arroz que yo he botado en la vida, y el Señor me pregunta, mientras yo boto la comida, ¿cuánta gente se está muriendo de hambre? Y todo esto, y es muy doloroso cuando el Señor te pregunta por el sufrimiento de toda la humanidad. Entonces, después de esto, que Él me muestra que pasé por la vida y no construí el reino de los cielos, sino que le extendí el reino a las tinieblas, porque obviamente una mujer que defiende el aborto, o lo practica, o lo aconseja, es una bestia, ¿verdad? Por más que se las dé inteligentes. Entonces, cuando se cierra este libro de la vida, y yo veo que no hay nada que hacer por mí, y entonces en ese instante yo levanto los ojos, me encuentro con los ojos de mi madre, y yo le digo a mi madre, madre, mami, qué vergüenza, me condené. Pues me dio mucha vergüenza una mujer tan santa, y yo no me estaba condenando, yo misma en mi libre albedrío escogí una vida sin Dios. Entonces yo le digo a mi madre, donde yo voy no te voy a volver a ver jamás. Entonces a mi mamá le conceden la gracia de levantar los 2 dedos arriba y de señalarme, y me dice que yo miro arriba. Cuando yo miré arriba, saltaron las costras de mis ojos, saltó la ceguera espiritual. Y vi un momento hermoso en mi vida cuando una paciente me dice, doctora, me da pena con usted, pero usted es una mujer muy materialista. Y usted cree que el dinero lo compra todo, pero usted se va a dar cuenta que un día va a necesitar esto. Cuando usted esté en un inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que Él nunca, nunca, nunca la va a abandonar, porque Él pagó un precio de sangre por usted. Entonces en ese instante yo le clamo a nuestro Señor, Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Ese momento fue el más hermoso, porque Él baja en esa luz, me saca de ese hueco, me pone en esa parte planita y dice con tanto amor, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero no por la oración de tu familia, sino por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han llorado y han clamado por ti. ¿Saben qué, hermanos? El gran poder de la oración de intercesión. Por primera vez entendí que era comunión de santos, ¿sí? ¿Y qué pasó en mi país? A pesar de tanto sufrimiento, muchísima, pero muchísima gente oró por mí. ¿Saben cómo se prendían sus almas? Como unas llamitas. ¿Saben por qué? Porque no hay oración más grande que le agrade más a Dios que la oración que hacemos por los otros. No, mi familia, mi hijo, no, la persona que sale de su egoísmo y mira afuera el sufrimiento de los demás. Pero yo vi a la Virgen María recogiendo todas las oraciones del pueblo colombiano en la mano izquierda. En la mano derecha bajó las oraciones de todos los santos, porque los santos del cielo no hacen sino orar todo el tiempo por nosotros. Cuando iban a enterrar a mi sobrino, estaba su cajón ahí, su féretro, y en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando el sacerdote elevó a nuestro Señor, la Virgen vino y se postró. Cuando un sacerdote eleva a nuestro Señor, ¿saben qué pasa? Dobla rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, todo dobla rodilla. Todos los santos doblan rodilla. Todos los demonios, con todo y su orgullo, doblan rodilla. Pero como el demonio quiere que seamos más malos que él, mientras que todo el mundo dobla rodilla, en ese momento de la elevación yo estaba mascando chicle, aburrida contra una esquina, furiosa porque mi mamá me había llevado a misa, diciendo a qué hora se acaba esta vaina. ¿Sí? Peor que un demonio. Pero estoy hablando de la intercesión de la Virgen, ¿verdad? Entonces en ese momento de la elevación, la Virgen viene y se postra ahí y ofrece todo ese ramillete de oraciones. Y por eso,
por ese ramillete de oraciones le conceden a mi mamá la gracia de levantar los 2 dedos arriba. Y que yo mirara y que saltaran las costras de mis ojos. Cuando saltan las costras de mis ojos, yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque ni siquiera sabía, y a mí me conceden volver. Pero ¿saben por qué estoy yo aquí? Yo nunca me quiero ir sin hablar de este campesino. Por el más pobre de todos, en mi país hay un santo, es precioso, a ese hombre le debo yo estar aquí, pobre, con su cosecha quemada, se le habían robado las gallinitas, la guerrilla. Allá los campesinos sufren mucho por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. El sufrimiento de ellos, esa gente buena que Dios ama tanto, es terrible. Entonces la guerrilla le estaba pidiendo al niño mayor para que lo entregara a sus filas, y los enseñan a matar y a disparar desde chiquitos. Imagínense qué cosa tan terrible. Entonces este campesino, con todos esos sufrimientos, y el Señor me dice, mira que no tiene un pan en su mesa para él ni para su familia. Y sin embargo él bajó el domingo a misa caminando lejísimos, desde la montaña bajó, con sus 2 hijos de la mano y su señora caminando. Cuando llegó, vieran lo temprano que se levantó, cuando él llega a la iglesia, que no era una iglesia sino un salón donde se hacía la Eucaristía, él se postra. Y tan pronto se postra y le dice a nuestro Señor, Señor, yo te amo. Y ese campesino empieza a decir, gracias Señor, yo nunca le di gracias a Dios por nada. Y él sí le decía, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por mis hijos. Vea cómo daba de gracias. Y este campesino, cuando empezó a pedir, ¿saben qué pidió? Señor, yo te pido que Colombia se vuelva buena, que Colombia se vuelva santa, que Colombia vuelva a ti, Señor. Que el mundo te ame, Señor, que el mundo vuelva a ti. Imagínense en este hombre. Y cuando pasan recogiendo las ofrendas, el Señor me hace mirar el bolsillo al campesino. Tenía un billete de 10.000 y uno de 5.000. ¿Saben qué? Yo nunca le di monedas a la iglesia, no, nunca le di un billete a la iglesia. Yo le daba monedas. Yo me acuerdo dar un par de billetes un par de veces en mi vida, pero fue cuando me metieron unos billetes falsos en el consultorio. Allá fueron a dar a la ofrenda al cura. Y en cambio este campesino entregó los 10.000 pesos, los 10.000. Definitivamente los pobres son los que están manteniendo esta misericordia de Dios. Y el campesino, después de comulgar, salió tan gozoso y va y compra panela, que es un dulce de caña, tieso, duro, y él compró panela y sal, no tenía para más, y la panela se la envolvieron en media hoja de un periódico que se llama Espectador. En el centro de la panela estaba mi fotografía quemada. Cuando el campesino ve mi fotografía, ustedes no se imaginan cómo se conmovió, se le escurrieron las lágrimas. Y no sabía leer y empezó odontóloga así. Y a medida que él lee la noticia se pone a llorar, y fue tal su dolor que su rostro cayó en la tierra, llorando por mí como si fuera su hijita. Hizo la oración que a mí me tiene aquí, por eso yo siempre a cualquier parte del mundo que yo voy repito esta oración, porque fue tan hermosa. Le dice a nuestro Señor, Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor, Señor, sálvala, Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, Señor, pero salva a mi hermanita. ¿Se imaginan este campesino llorando por mí? Ofreció atravesar un país por mí sin tener un peso. Se iba donde nuestro Señor de los Milagros allá en Buga a cumplirle la promesa. Le dijo a Dios, papá, no le estaba renegando ni diciendo nada. A mí me dijo, hermanita, otro hubiera dicho, siquiera le pasa una vieja de esas y no todos nosotros los pobres, pero él no. ¿Saben qué? Ese campesino estremeció el corazón del Señor, porque él lo señala así y dice, y es que eso es amor al prójimo, ese campesino.
Y es cuando a mí me da la misión, porque esta es una misión. Empieza a decir, esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso, mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Antes de continuar con las preguntas, yo quiero terminar con esto, hermanos. Miren, esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto? El amor misericordioso de nuestro Señor. A mí me dio una segunda oportunidad, pero se la está dando a usted, hermano. Le está diciendo, salga de su pecado, suelte ese pantano y venga a mí. Porque el Señor está de brazos abiertos rogándonos, perdónenme en un término muy colombiano, pidiéndonos cacao. ¿Para qué? Para que dejemos nuestro pecado, nuestra miseria y volvamos a Él, para que nos confesemos. Cuando nos confesemos nos vamos a sentir distintos, limpios. Y Él va a empezar ese proceso lento, uno quisiera veloz, pero es en el tiempo de Dios, un proceso de sanación, de liberación, de conversión. Ustedes vieran el proceso tan bello que hizo nuestro Señor en mi esposo. Si alguien dice, ¿usted ha cambiado? Ni un poquito así al cambio que dio mi esposo. Porque nuestro Señor le empezó a tocar lentamente, no, quizás uno quería así, de un día para otro. Pero lo empezó a tocar lento, lo liberó del alcoholismo, lo liberó del cigarrillo, empezó a poner su corazón tan amoroso con esos hijos, un amor tan grande para llenar ese vacío de mis hijos cuando yo me tengo que ir de viaje, cuando tengo que estar saliendo en esta misión. Por eso, a pesar de que mi esposo murió el sábado 7 de octubre, el día de Nuestra Virgen del Rosario, Nuestra Madrecita del Rosario, tengo un dolor muy grande en mi corazón. Tiene un dolor muy grande en el corazón mis hijitos, ustedes no se imaginan. Pero tenemos al lado de ese dolor y de ese vacío tan grande, una paz tan grande de saber que está Él en el cielo. Por eso yo le digo, hermano, usted es eterno. Usted es eterno. Usted no va a acabar. ¿De qué le sirve lo que tiene aquí y por lo que está luchando? ¿Realmente lo va a llevar al cielo? Hermanito, no pierda la segunda oportunidad que Dios le está dando a través de mi segunda oportunidad. Dios te está prestando un espejo, mi vida, mi vida. ¿Para dónde vas tú? Defiende tu hogar, lucha, dale lo mejor que puedas a tus hijos. Vuelve a tu iglesia, tu mamá te espera. Y no seas un católico tibio, no te quedes anestesiado, apoltronado delante de la televisión, mientras el mundo se está desbaratando. Y yo le digo, hermanos, cuenten con mis oraciones. En Colombia se quedaron 50 personas orando, en ayuno, los 3 días, todas las 24 horas en el Santísimo Sacramento del altar y haciendo el Santo Rosario por la conversión de ustedes y también por la de nosotros, porque nadie se acuesta a diablo y amanece santo, es un caminar muy largo. Pero no se le olvide, hermanos, Dios los ama y los quiere en el cielo. Pero el que usted vaya al cielo solo depende de usted. Dios lo bendiga y cuente con nuestras humildes oraciones. Y les pido, oren por mí, porque no es tan sencillo. Y oren por favor por mis hijos y por toda la iglesia católica. Oren por los sacerdotes para que sean santos. Oren muchísimo y no juzguen. Y mucho menos a un sacerdote. Porque ¿con qué autoridad le vas a decir tú a un sacerdote homosexual cuando tus propios abortos están alimentando ese demonio que van a volver al sacerdote homosexual? Dios te bendiga, hermano, y no se te olvide que te amo en el amor del Señor. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Perdón. Sí. Primero, agradecerle por esta tarde maravillosa, porque estamos hablando en un lenguaje casi sobrenatural. Estamos hablando en un lenguaje de una infinita misericordia,
de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuánto hace en este campo para que una persona pueda hacer un paso a la conversión, pero auténtica y real? Gracias. Pues es que nosotros nos movemos, vivimos y existimos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace todo. Él ilumina, siempre está iluminando y hablando en la mente de los hombres, en el corazón de los hombres, dando inspiraciones santas. Él deja sentir a veces la ternura, si sea uno muy pecador. Yo me acuerdo que cuando a veces cuando andaba en todas estas cosas del aborto y todo eso, tenía tanta compasión el Espíritu Santo, porque es Dios. El Espíritu Santo, había momentos en que yo sentía un amor tan grande, y era que el Espíritu Santo estaba brillando mucho más sobre mí, compadecido de mis tinieblas. Entre más tinieblas, más brilla el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo mantiene unido, nos une a todos. La gente que no es católica, a través del Espíritu Santo está recibiendo las gracias que vienen del corazón de Cristo. ¿Sí me entiendes? Entonces el Espíritu Santo es algo tan bello que ilumina siempre los corazones de los hombres. El Espíritu Santo está dejando sentir el amor de Dios, lo permite sentir a través de la naturaleza, de todo. Nosotros nos movemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy bello, porque ese es el amor de Dios, que deja que llueva en el malo, en el bueno, que da la bendición al bueno y al malo. El Señor no dice, vengan para acá los buenos y allá dejo que se... No, el Espíritu Santo vivifica, revive, une. Además, el Espíritu Santo permite que la Iglesia Católica sea una sola, porque es el Espíritu Santo que une, santifica y protege la cristificación de los hombres. Gracias. Doctora. Creo que hay otra pregunta por allá, ¿sí? Adelante. Sí, doctora, quisiera preguntar sobre si ha podido ver qué es lo que hace en el alma a una persona que es jugadora. Todo lo que sea vicio es una enfermedad de la voluntad, sea cual sea el nombre, y eso es un vicio. Ustedes saben que el astuto maneja, el demonio tiene un ejército, y un ejército bien organizado. Entonces él tiene, digamos, sus escuadrones, y a cada vicio le tiene un escuadrón distinto. El juego como tal, si fue un juego espontáneo de vez en cuando, si estás hablando de juego de dinero y todas esas cosas, si estamos hablando de lo mismo, ok. Cuando de vez en cuando que uno juegue una cosa, esa no está faltando, pero cuando uno pierde la libertad y la voluntad está ahí dependiente, además se empieza a exponer el dinero, porque el dinero no es un castigo, es una bendición, porque si no hubiera dinero, ¿cómo habría evangelización? El Señor también, nuestro Señor Jesús andaba con unas señoras y unas personas que le subsidiaban su andar, ¿verdad? Entonces el dinero como tal no es malo, pero cómo se administre, ahí va el pecado. Entonces, si yo tengo un dinero y ese dinero podría servir para la evangelización, ese dinero podría servir para darle salud a un enfermo. ¿Y saben qué repara mucho los pecados? Dar un diezmo a la iglesia repara mucho los pecados, y dar al óvulo de San Pedro repara muchísimo nuestros pecados. Entonces, si yo tengo este dinero y me lo gasto en unas máquinas, y gasto en máquinas, estoy botando la bendición de Dios y estoy permitiendo que un dinero bendito se vuelva un dinero maldito. ¿Por qué? Porque no le está dando la gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Además que hace una esclavitud de la persona y una dependencia, y si la persona no está jugando se siente así. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar muchísimo para que toda persona que esté en esclavitud de algún vicio tenga la libertad, porque ella no tiene la capacidad de luchar, pero nosotros en el amor de Dios tenemos la capacidad de orar y de interceder por esa persona. ¿Otra pregunta? Sí, doctora. En algún momento que usted nos ha narrado todo esto
que ha vivido tan hermoso, porque es hermoso, porque ha quedado para todas las personas que lo hemos escuchado como un ejemplo de vida para poder corregir y de repente no seguir caminos equivocados. Pero en un momento usted dijo que su papá estaba en un lugar horrible, pero que dijo que no se condenó por las oraciones de su mamá. Ese lugar era el purgatorio. Pero la parte baja. Es que en la medida que nosotros confesemos, ¿sabe? En la medida que nosotros nos dejemos transformar de Cristo, en la medida que cada vez que recibimos a nuestro Señor, Él nos va vistiendo. Cuando Él nos viste, hay un don y un gozo en el corazón que nos hace ser bondadosos y buenos y misericordiosos. En la medida que el católico sea más misericordioso, más bondadoso con la gente que le rodea, en la medida que él sale a evangelizar y todo eso, él se va cristificando. Pero lo que tú no te alcanzas a cristificar acá y no reparas tus pecados, entonces los terminas de reparar en el purgatorio. Mi papá tuvo una conversión tardía, sí, muy tardía, y entonces él no alcanzó a reparar porque además pensó, cuando mi mamá, nada más mi mamá le decía, mi mamá era una mujer muy especial, le decía a mi hijo, mire, hable con sus hijos, mire que sus hijos andan tomando, hacen sufrir a sus esposas. Papá decía, tranquila mi hija, que ellos cambian, fíjate que yo cambié. Pues esa era una posición cómoda. ¿Sí me entienden? Pues Dios me perdone, pero esa era la verdad. Entonces, en la medida que yo soy un católico cómodo, pero bueno, que alcanzo la misericordia de Dios, más purgatorio voy a tener porque el Señor me va a mostrar todo el bien que dejé de hacer, todo el bien que dejé de hacer. Y eso es muy grave. Entonces mi papá estaba en las partes bajas del purgatorio. Algún día va a subir, va subiendo, sí. ¿Qué necesita mi padre para subir? Obviamente la Eucaristía, porque la Eucaristía es un don de Dios, no es un don de hombres. Y la Eucaristía trasciende el tiempo y el espacio. Por ejemplo, cuando yo le mando a hacer una Eucaristía a mi papá, el Señor le puede permitir que esa Eucaristía lo vista a él cuando más lo necesitaba. ¿Sí me entiendes? No. Y mi padre necesita las Eucaristías y necesita algo muy importante, y es la conversión de sus hijos. Y ahí sí que es difícil. Lo que uno no le ha sembrado a los hijos de decirle, mi hijo, mire, si usted tiene relaciones con su novia, eso es pecado mortal y se puede condenar, mi hijo. Si usted se llega a morir ahí, se condena. Mi hijo, mire, si usted está dañando a esta niña, Dios no le va a agradar. Si usted se burla de ella o de él, a Dios, está ofendiendo a Dios. Entonces, si usted no le ha evangelizado a su hijo, ahora, si usted le ha dicho eso a su hijo y su hijo no quiere, usted está libre, como mamá estaba libre. Nada la atada porque ella dio todo por nosotros, dio su vida, dio su amor, dio su oración y se entregó por nosotros, ¿verdad? En cambio, mi papá sí. Entonces, mi papá necesita la conversión. Fíjese que mi mamá estaba por encima de que nosotros cambiáramos. Ella no necesitaba que nosotros cambiáramos para estar tan arriba, porque estaba vestida y revestida del Cordero. En cambio, mi papá sí. Entonces es eso, mi papá está en el purgatorio bajo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, todavía. Doctora, quisiera preguntarle que nos comente un poquito sobre aquellas personas que comulgan sin una previa preparación. Sabemos que se condenan, pero hay casos que digamos no sabían. ¿Cómo es esto? Pues a quien más sabe, más se le exige. ¿Sí? Hay personas, a quien más le da, más le pide el Señor. Si ella no sabe, Dios mismo se va a encargar que alguien le avise. Porque el Señor se encarga, cuando tú estás metiendo el piecito, allá le llaman en mi tierra meter la patica, meter la pata. Cuando uno está metiendo la pata y no sabe, el Señor siempre se encarga de poner un instrumento a una persona que se le acerque con mucho amor y le diga, mira que esto es esto. El Señor siempre se hace cargo de corregir a través de las personas que le rodean, o de la misma iglesia, o de una evangelización, o de un libro. A veces uno no sabe que eso es pecado, y después dice uno en el libro, quien se lee las cartas está, no sé qué, es un pecado mortal, y dice, ¿y cómo así? Yo estaba yendo, ¿sí? Entonces el Señor se encarga de dar el conocimiento a la persona, casi siempre.
Sin embargo, si la gravedad del pecado lo hace el conocimiento y la intención, ¿sí? Probablemente no había ni conocimiento ni intención, entonces Dios le permite la confesión, obviamente la confesión para todo, así uno haya abortado, es tal el amor del Señor que el Señor le perdona eso. ¿Sí me entiendes? Porque Dios no quiere que nos condenemos, Él quiere nuestra salvación. El que quiere que nos condenemos es el diablo, que existe. ¿Sí? Pero entonces, ¿a quién más le da? Más le pregunta. El Señor no le va a preguntar lo mismo que le pregunta a un católico, a un africano que nunca conoció de Cristo. ¿Sí? Porque a él lo va a mirar con más misericordia porque tuvo menos conocimiento. Bueno. Doctora, bienvenida a esta su casa. Quería preguntarle, las personas que han sido asesinadas, ¿a dónde irán? Las personas que han sido asesinadas reciben más misericordia a nuestro Señor que cualquier otra persona, porque esa persona que ha sido asesinada se ha salido del orden divino, porque el pecado de los hombres que odian y dañan acabó con su vida. Sea cual sea el motivo de la muerte temprana, por accidente o cualquier cosa, por un asesinato, es más grande la misericordia de Dios. Es tan grande la misericordia de Dios que aún muerto uno, ante los ojos de los hombres, todavía uno tiene un tiempo que está pegado al cuerpo, al alma, ¿verdad? Todavía ahí, aún después del último soplo de vida, nuestro Señor le permite la gracia del arrepentimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que todos nos convirtamos y no pensar quién se condenó ni quién no se condenó, porque nosotros no somos Dios y nosotros no sabemos hasta qué punto esa persona, ya agonizando, clamó a nuestro Señor la misericordia. Entonces tenemos que estar en la santa paz de Dios, que el Señor ha hecho un proceso, y si yo quiero hacer algo por alguien que ha muerto, ¿saben qué es lo que más le puede ayudar a esa persona? Las Eucaristías y una vida de santidad. Que la santidad sobre nosotros, la lucha por ser mejores cada día, pero obviamente por nosotros no podemos, porque para eso está porque todo lo hace la gracia de Dios, pero al menos el esfuerzo de uno de ser mejor y de luchar con sus debilidades, eso hace que reciba bendición esa persona. Entonces, estar en santa paz, sin angustia. La vida del cristiano no es de angustia, es de la santa paz, como hacía mamá. Mamá mantenía en santa paz y muy feliz. ¿Por qué? Porque ya confiaba en su Señor. Bien, un aplauso muy grande para la doctora. En realidad, hemos abusado de la paciencia. Ha sido un testimonio muy hermoso y sobre todo ha sido una experiencia muy grande para todos nosotros. Queremos, doctora, agradecerle por esta su presencia, agradecerle de todo corazón este mensaje que nos ha transmitido a través del testimonio y sobre todo decirle que ya nos alertó y nos dijo, todo aquel que no siga ahora o que insiste en las cosas a pesar de que nos ha dicho, tendremos grandes problemas. Sí. Doctora, le agradecemos enormemente. Pax Televisión verdaderamente le sigue abriendo sus puertas cada vez que usted esté con nosotros. Le deseamos que siga cumpliendo esta misión que le ha impuesto el Señor y la siga cumpliendo así como lo hace ahora, porque estamos convencidos de que llegan sus palabras al fondo del corazón y cada uno de nosotros sabrá valorar lo que significa esa hermosa experiencia que usted ha vivido y que Dios le ha permitido vivir. Gracias. Gracias, doctora, y a ustedes, queridos amigos, el agradecimiento. Bueno, de todas maneras, ¿algún mensaje que nos quiera decir? Pues yo le diría a mis hermanos que las gracias son para Dios, nuestro Señor, porque yo digo, yo soy la pollina del Señor. Yo voy por todas partes y el que hace es Dios. De verdad, ante todo, le agradezco a nuestro Señor este don tan maravilloso de estar de un lado para otro, y le doy gracias a Dios por tocar los corazones de los hombres, por buscarlos, por rogarles. ¿Sabes qué? Tú eres el protagonista, Señor, y yo te amo y yo sé que todos ellos te aman, y yo solo le pido a nuestro Señor que todas las personas que han escuchado el testimonio, tanto los que creen como los que no, no importa,
Yo le pido a nuestro Señor que todos se salven, porque yo tengo un sueño, y mi sueño es verme en el cielo con todas las personas que han escuchado el testimonio y que yo los pueda abrazar y diga, ¿se acuerda cuando nos vimos en Perú? Bien. Gracias, doctora, muy gentil, gracias por esas palabras y repito que siga adelante con esa misión que el Señor le ha impuesto. Nosotros a ustedes también el agradecimiento, no sé si mirando a la cámara de todas maneras, para agradecer a ustedes, señores televidentes, por habernos permitido ingresar a sus hogares con este testimonio tan hermoso. Y recuerden, Pax Televisión siempre al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia, y como siempre, dando por terminado este hermoso momento, nos despedimos diciéndoles, como lo hacemos siempre, Jesús los ama, que Dios los bendiga. Sí.